Mi nuera publicó en redes sociales: mi suegra es una parásita, y mi hijo Damián le dio me gusta. Más de 300 personas vieron mi humillación. Soy Aurelia Campos, 68 años. Crié sola a mi hijo después de quedar viuda. Trabajé turnos dobles para pagar sus estudios. Vendí mis alianzas de matrimonio para financiar su cirugía. Sostuve a Julieta cuando perdió su empleo. Durante años tragué humillaciones pensando que una madre siempre debe renunciar. Hasta que vi ese post. No respondí. Solo guardé silencio. 3 meses después publiqué un documento que cambió todo. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Era un martes cualquiera cuando descubrí la publicación. Servía mi café matutino en la cocina, como hacía cada mañana desde hacía 30 años. El silencio de la casa me acompañaba, ese silencio que había aprendido a amar después de tantos años de criar sola a Damián. Tomé el teléfono para revisar las noticias del día. Era mi rutina: café, noticias, después planificar las tareas domésticas. Pero esa mañana, mi mundo se desplomó con 5 palabras que aparecieron en mi pantalla. Mi suegra es una parásita. El titular me golpeó como una bofetada inesperada. Por un momento pensé que había leído mal. Parpadeé. Volví a leer. Las letras seguían ahí, gritándome desde la pantalla de mi teléfono. Era el perfil de Julieta, mi nuera, la mujer que había acogido en mi familia como si fuera mi propia hija. La foto adjunta me destrozó completamente. Ahí estaba ella, posando triunfante en la sala de mi antigua casa, con esa sonrisa fría que conocía tan bien. Llevaba el vestido rojo que yo le había regalado para su último cumpleaños. Sus brazos estaban cruzados, como si hubiera ganado algo importante. El texto que acompañaba la imagen era peor que el titular. Hablaba de ancianos que no entienden límites, de suegras pegajosas que no saben cuándo retirarse. Cada palabra era un puñal dirigido directamente a mi corazón. Pero lo que realmente me quitó el aire fueron las reacciones. 300 personas habían visto mi humillación. 300. Los emojis de risa se multiplicaban como hormigas. Los comentarios eran crueles. ¡Qué valiente! Todas las suegras son iguales. Por fin alguien dice la verdad. Y entonces lo vi. Entre los me gusta estaba el nombre de Damián, mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre muriera en ese accidente. El muchacho por quien trabajé turnos dobles en la fábrica. El hombre al que le di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Había aprobado públicamente que me llamaran parásita. No había comentado. No había defendido. Simplemente había presionado ese pequeño botón azul que gritaba al mundo: «Estoy de acuerdo». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera en pedazos pequeños e irreparables. Las manos me temblaron tanto que casi dejo caer el teléfono. De repente, todas las memorias se agolparon en mi mente. Las comidas que preparé durante años, llevándoselas a su apartamento porque Julieta no sabía cocinar bien. Los favores constantes, cuidar a los nietos, planchar la ropa de Damián, limpiar su casa cuando Julieta se sentía abrumada. Las noches de insomnio cuando él se enfermaba de pequeño. Las veces que vendí mis pocas joyas para pagar sus libros universitarios. El día que hipotequé mi casa para ayudarle con el enganche de la suya. Todo eso, ¿para esto? Un temblor extraño se apoderó de mi cuerpo. No era solo tristeza. Era una mezcla explosiva de humillación, rabia y un cansancio tan profundo que sentí como si hubiera estado cargando una montaña durante décadas. Mi teléfono comenzó a sonar. Mensajes, capturas de pantalla. Las amigas del barrio habían visto el post. «Aurelia, ¿viste lo que publicó tu nuera? ¿Estás bien? No puedo creer lo que escribió. ¿Qué pasó? ¿Por qué Damián no dijo nada?» Miré todos esos mensajes y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. No iba a responder nada. Absolutamente nada. Me levanté de la mesa con una calma que jamás había sentido. Era como si algo dentro de mí se hubiera desconectado. Caminé hacia el pequeño espejo del recibidor y me miré fijamente.
La mujer que me devolvía la mirada tenía arrugas que no había notado antes. Tenía los ojos cansados de alguien que había dado demasiado, pero también tenía algo nuevo en la mirada, algo que no lograba identificar completamente. El silencio de mi casa se volvió pesado, casi ensordecedor. Era como si las paredes mismas hubieran absorbido la humillación y ahora me la devolvieran amplificada. Tomé el teléfono y marqué el número de Damián. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba que me explicara, que me dijera que había sido un error, que no había visto bien el post de su esposa. Sonó una vez, 2, 3, 4. Buzón de voz. Volví a marcar. Esta vez sonó menos, directamente al buzón. La tercera llamada ni siquiera sonó. Había rechazado mi llamada. La palabra parásita comenzó a repetirse en mi mente como un eco cruel. Parásita, parásita, parásita. Como si fuera lo único que valía después de 68 años de vida. Apagué el teléfono. Me senté en mi sofá favorito, el que había comprado con mi primer sueldo después de enviudar, y me prometí algo. No iba a derramar ni una sola lágrima. No por ellos. Sentí un vacío enorme en el pecho, como si me hubieran arrancado algo fundamental. Pero también sentí algo más. Un destello pequeño pero firme de algo que había olvidado que existía. Fuerza. Mientras estaba ahí sentada, recordé algo importante. La casa donde vivían Damián y Julieta, esa casa tan bonita donde posaban para sus fotos perfectas, todavía estaba a mi nombre. Legalmente, seguía siendo mía. Un pensamiento cruzó mi mente. Algo audaz, algo radical, algo que jamás había imaginado que sería capaz de considerar. Y por primera vez en muchos años, sonreí. Ese día entendí algo que cambiaría todo. Mi silencio no tenía que ser debilidad. Podía convertirse en el arma más poderosa que jamás había usado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Julieta seguían resonando en mi cabeza como campanas funerarias. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui al closet del cuarto de huéspedes. Ahí, en cajas viejas que no había abierto en años, guardaba todo. Recibos, contratos, papeles amarillentos que contaban la historia real de mi vida. Saqué la primera caja con manos temblorosas. El polvo me hizo estornudar, pero seguí buscando. Necesitaba ver con mis propios ojos todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado. Y ahí estaban, décadas de evidencia de mi amor incondicional. Los recibos de los turnos dobles en la fábrica textil me golpearon primero. Trabajé de 6 de la mañana a 10 de la noche durante 3 años para pagar los estudios de ingeniería de Damián. Recordé esas noches llegando a casa con los pies hinchados, los dedos entumecidos por las máquinas de coser. «Es temporal, mamá», me decía él. «Cuando me gradúe, te vas a jubilar como una reina». Nunca se graduó. Cambió de carrera 2 veces más. Encontré los recibos de los viajes que cancelé. Había ahorrado durante 2 años para conocer las cataratas del Iguazú. Era mi sueño desde niña. Pero Damián necesitaba una computadora nueva para la universidad. Usé todo ese dinero para comprársela. «Después vamos juntos, mamá. Será mejor así». Nunca fuimos, la ropa que nunca me compré. Durante años usé el mismo abrigo de invierno mientras él estrenaba zapatos cada mes. «No es gran cosa, mamá. Yo necesito verme bien para conseguir trabajo». Pero el papel que me partió el alma fue el recibo de la joyería. Mis alianzas de matrimonio. Las únicas que tenía de Roberto, mi esposo. Las vendí cuando Damián tenía 17 años y necesitaba una cirugía de apéndice urgente. El seguro médico no cubría todo. Necesitábamos 15,000 pesos más. Caminé hasta esa joyería en el centro, las alianzas temblando en mi mano. El joyero me ofreció 8,000 pesos. Era mucho menos de lo que valían, pero no tenía tiempo para regatear. «Son muy bonitas», me dijo el hombre. «¿Estás segura?» «Mi hijo me necesita», le respondí. Damián nunca supo de dónde salió ese dinero. Yo le dije que había pedido un préstamo en el trabajo, y luego llegó Julieta. Los recibos de esos 6 meses, cuando ella perdió el empleo, me trajeron memorias amargas. La sostuve completamente. Pagué sus gastos personales, su ropa, hasta sus salidas con amigas porque necesitaba levantar el ánimo.
Solo hasta que consiga algo, doña Aurelia, me prometía. Se lo voy a devolver todo. Nunca me devolvió ni un peso. Encontré las fotos del ajuar completo que preparé para mi primer nieto. Cosí cada sábana, cada mantita, cada pequeña prenda durante meses. Mis dedos sangraron literalmente sobre esa máquina de coser antigua. Cuando nació el bebé, Julieta publicó fotos de todo en redes sociales. Miren qué ajuar tan hermoso conseguimos. Ni una sola mención de quién lo había hecho. Los recibos de las noches de costura por encargo se acumulaban en mis manos. Vestidos de quinceañera, uniformes escolares, arreglos de ropa. Trabajaba hasta las 2 de la madrugada para completar la renta familiar cuando el sueldo de Damián no alcanzaba. Es solo mientras nos estabilizamos, mamá. Llevábamos 15 años estabilizándonos. Jamás rechacé un préstamo, aunque sabía que no me lo devolverían. 5,000 pesos para el carro, 8,000 para las vacaciones en la playa, 12,000 para el televisor de pantalla grande. Siempre había una emergencia, siempre había una necesidad urgente. Me convertí en la niñera gratuita de mis propios nietos. Cada vez que Julieta quería tiempo libre con sus amigas, ahí estaba yo. Fines de semana completos, feriados, vacaciones escolares. Los niños te adoran, doña Aurelia, y a nosotros nos vendría muy bien un descanso. Pero el documento que me quitó el aire fue el contrato de la casa. Ahí estaba mi firma, autorizando el pago de 150,000 pesos para el enganche de la casa donde ahora vivían. La mitad del costo total. Recordé ese día perfectamente. Damián me había llevado a ver la propiedad. Será nuestra casa familiar, mamá. Tendrás tu propio cuarto aquí siempre. Firmé sin dudarlo. Era mi contribución a la felicidad de mi hijo. 3 meses después, me dijeron que ya no había espacio para mí, que necesitaban privacidad como pareja. Y durante todos estos años, cada vez que ofrecía ayuda, escuchaba la misma frase: «No es gran cosa, mamá», como si mis sacrificios fueran tan normales que no merecieran reconocimiento. Silencié humillaciones constantes para no crear conflictos. Cuando Julieta criticaba mi comida frente a invitados, sonreía. Cuando comentaba que mi ropa era anticuada, asentía. Cuando Damián olvidaba mi cumpleaños pero recordaba el de su suegra, me tragaba la decepción. Las madres no necesitan celebraciones especiales, me decía a mí misma. Durante años cargué una culpa extraña. Me sentía egoísta por querer un gracias, por desear que valoraran mis esfuerzos, por soñar con ser tratada como familia, no como empleada gratuita. Una buena madre no espera nada a cambio, repetía como mantra. Pero esa madrugada, rodeada de evidencias de una vida entera de renuncia, entendí algo devastador. Había renunciado a todo: mis sueños, mis ahorros, mi dignidad, mi identidad, y nunca, ni una sola vez, recibí reciprocidad. Mi pecho ardía con cada recuerdo de favores ignorados, cada comida rechazada, cada consejo desestimado, cada llamada sin devolver. Sentí algo despertando dentro de mi cuerpo cansado. Era como si hubiera estado dormida durante décadas y finalmente estuviera abriendo los ojos. No había sido un incidente aislado. El post de Julieta no era crueldad momentánea. Era la revelación de un patrón que había durado años. La explotación no era la excepción, era la regla. Por primera vez en décadas, aspiré a algo que creía haber perdido para siempre: dignidad. El post humillante había hecho algo inesperado. Me había mostrado la verdad desnuda de mi situación. Yo no era la madre amorosa que había sacrificado todo por amor. Era la tonta que había permitido que me usaran durante décadas. Al día siguiente, con las cajas de recibos aún esparcidas en mi sala, necesitaba hablar con alguien. No podía mantener toda esa revelación encerrada en mi pecho. Caminé hacia la casa de al lado, donde vivía Ramón. Ramón Herrera era contador jubilado, viudo como yo, y mi amigo de más de 20 años. Habíamos compartido cafés en tardes silenciosas, consejos sobre jardinería y las tristezas que vienen con la edad. Aurelia me saludó con su sonrisa cálida habitual. «¿Cómo estás? Te veo preocupada». Le mostré el teléfono.
El post de Julieta seguía ahí, con más comentarios crueles acumulándose como basura. La expresión de Ramón cambió completamente. Sus cejas se fruncieron mientras leía. Su boca se apretó en una línea delgada. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí con una indignación que no había visto en él jamás. ¿Cómo se atreven? Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Cómo se atreven a escribir esto sobre ti? Era la primera vez en días que alguien se indignaba por mí. La primera vez que alguien veía la crueldad de esas palabras. Aurelia, me dijo tomando mi mano, esto es abuso público, esto es humillación deliberada. Ramón me sirvió un té y se sentó frente a mí. Su mirada era seria, como cuando revisaba números complicados en sus tiempos de contador. Dime una cosa, me preguntó, ¿la casa donde viven ellos está todavía a tu nombre? La pregunta me sorprendió. Sí, creo que sí. Damián dijo que iba a hacer la transferencia, pero nunca la hizo, terminó Ramón. Aurelia, ¿tienes los documentos originales? Asentí. Los tenía guardados en mi caja fuerte personal. Entonces necesitas saber algo importante, me dijo con voz firme. Legalmente, esa casa sigue siendo tuya. Damián nunca completó el proceso de transferencia que te prometió. Sentí como si me hubieran dado un golpe eléctrico. Una mezcla extraña de shock y ¿libertación? Corrió por mis venas. ¿Estás seguro? Le pregunté con voz quebrada. Completamente seguro, confirmó Ramón. Trabajé 40 años con propiedades. Si no se firmó escritura nueva ante notario, si no se registró el cambio de propietario, legalmente sigue siendo la única dueña. Las palabras de Ramón resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. Yo tenía control. Yo tenía poder. Poder real, legal, documentado. Aurelia, continuó mi amigo, necesitas consultar con una abogada antes de tomar cualquier decisión importante. Pero quiero que sepas algo. Tienes más opciones de las que imaginas. Por primera vez en años, sentí una dirección clara formándose dentro de mí, como si hubiera estado caminando en círculos en la oscuridad y de repente alguien hubiera encendido una luz. El respeto que se pierde, me dijo Ramón con voz grave, no regresa con súplicas ni con más sacrificios. Solo regresa cuando uno toma una postura firme. Esas palabras se clavaron en mi corazón como clavos en madera seca. No estás sola en esto, añadió. Yo te apoyo en cualquier decisión que tomes. Y créeme, hay mucha gente en este barrio que sabe exactamente quién eres y lo que vales. Una frase que me dijo antes de irme se grabó en mi memoria como hierro caliente. Quien calla también decide, Aurelia. Tu silencio puede ser la decisión más poderosa que tomes. Salí de la casa de Ramón con el número de una abogada especialista en propiedades anotado en un papel. Decidí llamarla al día siguiente sin más demoras. Sentía ansiedad, sí, pero también algo que había olvidado que existía: coraje. Era como una llama pequeña pero constante prendiendo en mi pecho. Caminé de regreso a mi casa pisando firme. Era extraño, como si el suelo mismo fuera diferente bajo mis pies, como si yo fuera diferente. Me detuve frente al viejo árbol de mango en mi jardín. Roberto y yo lo habíamos plantado cuando Damián era bebé. Ese árbol había crecido fuerte y alto. Había sobrevivido tormentas, sequías, plagas. Le hice una promesa silenciosa a ese árbol, a Roberto, a mí misma. Nunca más iba a vivir como si fuera menos que otros. Nunca más iba a aceptar migajas emocionales. Respiré profundo e imaginé una vida diferente. Una vida donde no tuviera que pedir permiso para existir. Donde mi opinión importara. Donde mis necesidades fueran válidas. Me di cuenta de algo fundamental. Mi voz siempre había existido. Simplemente la había mantenido abafada durante tanto tiempo que había olvidado cómo sonar. La validación de Ramón había roto algo dentro de mí, una cadena emocional que no sabía que llevaba puesta. Sus palabras habían abierto un camino que ya no podía cerrarse. Y por primera vez en décadas entendí algo que cambiaría todo. La transformación comienza cuando alguien más ve tu situación y dice las palabras mágicas. Esto es abuso. Al día siguiente llamé a la doctora Salcedo.
Su oficina estaba en el centro, en un edificio elegante que me intimidó al principio. Pero cuando me recibió, su calidez profesional me tranquilizó inmediatamente. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y una sonrisa que inspiraba confianza. Me ofreció café y se sentó frente a mí con una libreta en las manos. «Cuénteme su situación, señora Campos», me pidió con voz suave. Le expliqué todo: el post de Julieta, los años de sacrificio, la casa que seguía a mi nombre. Ella tomaba notas mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé mi relato, la doctora Salcedo revisó los documentos que había traído. Escritura original, recibos de pago, toda la evidencia de mi participación financiera. «Señora Campos», me dijo finalmente, «usted tiene derecho absoluto sobre esa propiedad. Es indiscutible». Sus palabras cayeron sobre mí como agua fresca en el desierto. Su hijo y su nuera nunca contribuyeron formalmente a la adquisición legal de la casa. Continuó explicando. No aparecen en ningún documento oficial. No hay evidencia de transferencia de dinero de parte de ellos hacia usted. Sentí como si años de confusión finalmente encontraran equilibrio. El peso de la culpa que había cargado se aliviaba con cada palabra de la abogada. «Ahora», me dijo la doctora Salcedo inclinándose ligeramente hacia adelante, «¿qué quiere usted realmente, Aurelia? ¿Cuál es su objetivo?». La pregunta me tomó desprevenida. Había estado tan enfocada en la injusticia que no había pensado claramente en lo que realmente deseaba. Quiero que me respeten», respondí con voz tímida. La abogada sonrió, pero no era una sonrisa condescendiente. Era comprensiva. «El respeto se construye con límites firmes, señora Campos, no con súplicas ni con más sacrificios». Sus palabras eran exactamente lo que Ramón me había dicho. Dos personas diferentes, llegando a la misma conclusión. Mi primera idea fue intentar conversar con Damián y Julieta, explicarles cómo me sentía, pedirles que cambiaran. Pero descarté esa opción casi inmediatamente. Había intentado hablar con ellos durante años. Había expresado sutilmente mi incomodidad con sus comentarios. Había pedido consideración. Había rogado por respeto básico. La respuesta siempre era la misma: manipulación emocional. «Eres muy sensible, mamá. No era nuestra intención. Estás exagerando». Un patrón perfecto que siempre los favorecía y me dejaba sintiéndome culpable por tener sentimientos. «¿Qué opciones tengo?», le pregunté a la doctora Salcedo. «Podemos preparar documentos para diferentes escenarios», me explicó. «Desde una notificación formal, estableciendo límites, hasta una transferencia completa de la propiedad». ¿Transferencia? ¿A quién? «A quien usted decida. Una fundación, un familiar diferente, incluso venderla y usar el dinero como guste». Esa posibilidad no la había considerado. Poder transferir mi propiedad lejos de ellos, completamente. «Quiero iniciar el proceso», le dije sin dudar, pero en silencio. Sin avisarles todavía. La abogada asintió profesionalmente. «Es su derecho. Podemos preparar todo confidencialmente». Salí de su oficina con una sensación extraña. Poder. Real, tangible, legal. Imaginé la cara de shock de Damián cuando se enterara. La incredulidad de Julieta cuando entendiera que su castillo de arrogancia estaba construido sobre arena. Esa noche comencé a separar meticulosamente todos los recibos y contratos que había guardado durante décadas. Cada papel era evidencia de mi contribución silenciosa a sus vidas cómodas. Recordé cada firma que había puesto sola en documentos importantes mientras Damián estaba ocupado o simplemente ausente. Cada decisión financiera que tomé sin consulta porque él no estaba disponible. Ese pasado que había sido mi carga ahora se convertía en mi arma más poderosa. Pasé 3 noches revisando papeles, organizando evidencias, fortaleciendo mi decisión. Cada documento que revisaba confirmaba lo mismo. Yo había sido la única responsable financiera real de esa familia. El plan dejó de ser una idea vaga y se convirtió en un camino concreto con pasos definidos. Entonces, Julieta publicó otro post. Esta vez era una foto de ella en un restaurante caro,
con una copa de vino, sonriendo perfectamente. El texto decía: cuando tu suegra finalmente entiende los límites y te deja respirar. Vida nueva, sin drama. La ironía era perfecta. Ella celebraba mi silencio como su victoria. No respondí. No comenté. No reaccioné públicamente. Simplemente imprimí la captura de pantalla y la agregué a la carpeta que estaba preparando para la doctora Salcedo. Me di cuenta de algo poderoso en ese momento. Estaba construyendo mi libertación paso a paso, en silencio absoluto, mientras ellos celebraban lo que creían era mi derrota. La tormenta estaba completamente formada dentro de mí. Solo faltaba elegir el momento exacto para desatarla. Una semana después del segundo post de Julieta, decidí que era momento de elegir el momento exacto. Pero primero necesitaba ver a mi nieto. Había cosido ropa nueva para él y quería llevársela personalmente. Llegué a la casa un sábado por la tarde. Mi casa. La casa que seguía siendo legalmente mía, aunque ellos no lo supieran. Julieta abrió la puerta con esa expresión que conocía tan bien. Superioridad mezclada con fastidio, como si mi sola presencia fuera una molestia inevitable. «Hola, doña Aurelia», me saludó sin sonreír. «¿Qué la trae por aquí?» «Traje ropa para Sebastián», respondí mostrando la bolsa con las prendas que había cosido. Me dejó pasar, pero pude sentir su resistencia, como si fuera una extraña pidiendo permiso para entrar a su reino. «Usted debería trabajar para sentirse útil nuevamente», comentó mientras caminábamos hacia la sala. «A su edad, quedarse en casa todo el día no debe ser bueno para la mente». La frase me golpeó como una bofetada. ¿Trabajar? ¿Después de todo lo que había dado a esa familia? Damián estaba en el sofá viendo televisión. Cuando escuchó el comentario de su esposa, murmuró algo que sonó como aprobación, pero sin siquiera voltear a mirarme. Su cobardía me dolió más que las palabras de Julieta. Mantuve mi expresión neutral, aunque sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Era una habilidad que había perfeccionado durante años. Ocultar el dolor para evitar confrontaciones. «Traje almuerzo también», les dije mostrando el recipiente con guisado que había preparado esa mañana. Julieta lo miró con desdén evidente. «Ay, doña Aurelia, ya no comemos esa comida tan sencilla. Ahora preferimos cosas más sofisticadas». Comida pobre. Eso fue lo que quiso decir sin decirlo. Respiré profundo. El desprecio se había convertido en el idioma cotidiano de esa casa. Cada conversación tenía matices de superioridad hacia mí. En ese momento, Sebastián corrió desde su cuarto y se lanzó a abrazarme con la alegría pura que solo tienen los niños de 5 años. «Abuela, ¿me trajiste algo?» Su abrazo fue lo único genuino y cálido en toda esa casa fría. «Sebastián, no te pegues tanto a tu abuela», lo regañó Julieta inmediatamente. «Se apega demasiado. Es improductivo que dependa tanto de usted». Apreté los labios para no responder lo que realmente pensaba. ¿Improdutivo? ¿El amor de un nieto hacia su abuela era improdutivo? El ambiente de esa casa revelaba una hostilidad que se había construido durante años. No era nueva. Había estado ahí siempre, pero yo había estado demasiado ciega para verla claramente. Damián se levantó del sofá y se acercó a nosotros. Por un momento pensé que iba a decir algo en mi defensa, pero sus palabras fueron peores que su silencio. «Mamá, hemos estado pensando. Cuando terminemos los papeles de la casa, vamos a venderla. Necesitamos algo más grande». Sentí un estallido interno, un clic que resonó en todo mi cuerpo. Ahí estaba, la manipulación final. Querían vender mi casa para comprar algo mejor, sin consultarme, sin incluirme, planeando usar mi dinero para construir su futuro. Mientras tanto, yo quedaría sin nada. La dor se transformó en fuego, y ese fuego se convirtió en una certeza absoluta. La ruptura ya no era posible, era necesaria. «Entiendo», respondí con una calma que me sorprendió. «Que tengan buenas tardes». Salí de esa casa sin mirar atrás. Sebastián gritaba mi nombre desde la puerta, pero no me detuve. Si me voltaba, si veía su carita confundida, mi resolución podría tambalearse. Caminé hasta la pequeña plaza que estaba a 2 cuadras de ahí. Me senté en una banca bajo un árbol viejo y finalmente me permití llorar. Lloré por todos los años perdidos, por toda la ingratitud.
por todas las humillaciones que había aceptado pensando que era amor. Pero sobre todo, lloré por la mujer que había sido antes de convertirme en la sombra de otras personas. Cuando mis lágrimas se agotaron, hice un juramento silencioso en esa banca. La humillación de hoy había sido la última. Absolutamente la última. Saqué mi teléfono y llamé a la doctora Salcedo. Doctora, soy Aurelia Campos. Quiero firmar los documentos de transferencia, pero no para venderles a ellos. Quiero encontrar otro destino para mi propiedad. Mi intención era clara: retirarles aquello que siempre habían dado por garantizado, la seguridad que nunca me habían dado a mí. En esa plaza silenciosa, entre árboles que habían presenciado décadas de historias humanas, mi dignidad renació. Y con ella nació una mujer que ya no iba a pedir permiso para existir. 2 días después de mi juramento en la plaza, regresé a la oficina de la doctora Salcedo con una decisión que ni yo misma había visto venir. Entré a su despacho con los documentos organizados y una claridad mental que no sentía desde hacía años. Quiero autorizar formalmente el cambio de posesión total, le anuncié sin preámbulos. La abogada levantó la vista de sus papeles y me estudió cuidadosamente. ¿Está completamente segura, señora Campos? Es un paso irreversible. Completamente segura, confirmé. Pero no quiero venderles la casa a ellos. Tengo otra idea. Le expliqué mi plan. Quería transferir la propiedad a una futura fundación comunitaria de costura, un lugar donde mujeres del barrio pudieran aprender oficios, socializar, apoyarse mutuamente. Es mi forma de devolver amor al barrio que siempre me sostuvo emocionalmente, le dije. Estas calles me vieron crecer, trabajar, sufrir. Es hora de que yo les devuelva algo. La doctora Salcedo me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Es una decisión extraordinariamente generosa, señora Campos, pero también estratégicamente perfecta para sus objetivos. Su apoyo integral a mi decisión me confirmó que estaba en el camino correcto. Sentí una leveza inmediata, como si aire fresco entrara directamente a mis pulmones después de años de respirar en un cuarto cerrado. Era la sensación de la libertad verdadera. Entendí algo fundamental en ese momento. Damián y Julieta nunca habían valorado la casa como hogar. Solo habían valorado su utilidad, el techo gratis, la comodidad sin costo, la seguridad financiera que no habían ganado. Al entregar esa propiedad a la comunidad, les retiraba la seguridad que habían dado por garantizada durante años. La misma seguridad que nunca me habían ofrecido a mí. Preparemos documentos con cláusulas que sean imposibles de contestar legalmente, le pedí a la abogada. Ella sonrió. Esa es mi especialidad, señora Campos. Decidimos que firmaría públicamente la transferencia. No en secreto, no a escondidas. Quería que fuera un acto transparente, ante testigos, imposible de malinterpretar. ¿Cuándo?, me preguntó. Exactamente 3 meses después del post que me llamó parásita, respondí. Quiero que sea simbólico. Mientras tanto, mantuve silencio absoluto. Ni una palabra sobre mi plan, ni una pista de lo que se avecinaba. Seguía observando sus redes sociales. La vida perfecta que construían con filtros y mentiras. Fotos en restaurantes caros pagados con mi dinero. Vacaciones financiadas con mi esfuerzo. Sonrisas falsas sobre cimientos que desconocían eran míos. Sentí una punzada de pena por Damián. Después de todo, seguía siendo mi hijo. Pero esa pena no era suficiente para hacerme reconsiderar. El cansancio acumulado de años se había convertido en el combustible que sostenía mi nueva postura. Cada humillación recordada fortalecía mi resolución. Ramón me visitó esa tarde. Le conté mi decisión completa. Aurelia, me dijo tomando mis manos, eres la mujer más valiente que conozco. Tienes mi apoyo total en todo lo que necesites. Su validación me dio la fuerza final que necesitaba. No estaba sola en esta transformación. Organicé meticulosamente todos los documentos antiguos que acompañarían la transferencia. Cada recibo era evidencia de mi contribución. Cada contrato firmado sola demostraba quién había sido realmente responsable. Imaginaba sus reacciones cuando se enteraran. El shock de Damián, la incredulidad de Julieta. Pero me mantuve firme tanto interna como externamente.
Por primera vez en décadas, comencé a planificar un futuro que no dependía de las expectativas de mi hijo. Un futuro donde yo era la protagonista, no la sombra de otros. Pensé en viajar, en retomar la costura artística que había abandonado por falta de tiempo, en conocer personas nuevas que me valoraran por quien era, no por lo que podía dar. La vida parecía estar reiniciándose a mis 68 años con una fuerza que no esperaba tener. Mientras revisaba el calendario, marqué la fecha exacta, 3 meses después del post humillante, el día en que mi silencio se convertiría en la declaración más poderosa de mi vida. La firma estaba programada, los documentos preparados, los testigos contactados. La tormenta que había estado formándose silenciosamente estaba lista para cambiar el paisaje de nuestras vidas para siempre. Las siguientes semanas fueron reveladoras. Mientras yo preparaba silenciosamente mi liberación, ellos comenzaron a mostrar las primeras grietas de su castillo construido sobre mi generosidad. Damián me llamó un martes por la noche, algo inusual en él. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Mamá, tenemos algunas cuentas atrasadas. El trabajo ha estado difícil últimamente». Era la primera vez en años que admitía dificultades financieras. Siempre me había presentado una imagen de estabilidad perfecta, como si mi ayuda fuera opcional y no esencial. «¿Y?», respondí simplemente. El silencio del otro lado del teléfono me confirmó que esperaba mi oferta automática de rescate. 3 días después, Julieta apareció en mi puerta sin avisar. Llevaba esa sonrisa forzada que usaba cuando necesitaba algo. «Doña Aurelia, hemos estado pensando. Como abuela, quizás podría contribuir un poco más financieramente para los gastos de Sebastián. La educación está tan cara». Su tono era dulce, pero sus ojos tenían esa dureza calculadora que conocía tan bien. Respondí con un silencio que la desarmó completamente. No dije ni sí ni no. Solo la miré fijamente hasta que ella misma se sintió incómoda. «Bueno, pensélo», murmuró antes de irse. Mi silencio calculado la irritó profundamente. Estaba acostumbrada a mi respuesta automática, a mi sí inmediato a cualquier petición. Esa noche Julieta publicó otra de sus indirectas venenosas. «Hay gente que debería desaparecer y dejar vivir en paz a las familias jóvenes. Toxicidad fuera, vida nueva». Imprimí la captura y la agregué a mi carpeta de evidencias. Cada post era una prueba más de su verdadera naturaleza. Una semana después, Damián se apareció en mi casa directamente. Ya no había cortesías telefónicas. «Necesito que me prestes 25,000 pesos, mamá. Es urgente. Te prometo que te los devuelvo el próximo mes». Sus excusas eran confusas y urgentes. Algo sobre reparaciones del carro, gastos médicos inesperados, una oportunidad de trabajo que requería inversión. Lo miré a los ojos y pronuncié una palabra que jamás le había dicho: «No». Su expresión fue de shock absoluto, como si le hubiera hablado en un idioma extraño. «¿No? ¿Cómo que no? No tengo ese dinero disponible». Mentí con una calma que me sorprendió. Su reacción fue inmediata: frialdad, casi insulto. Pude ver que las palabras crueles luchaban por salir de su boca, pero las contuvo apenas. «Está bien, mamá. Entiendo que ya no te importamos». Se fue de mi casa sin despedirse. Al día siguiente, Julieta me envió una cadena de mensajes criticando mi falta de solidaridad familiar. Me acusaba de ser una abuela egoísta que había perdido el amor por su propia familia. Era fascinante. Cuando yo era útil, era familia. Cuando no daba lo que querían, era tóxica. En ese momento entendí con claridad absoluta que esa familia se sostenía únicamente en mi explotación silenciosa. Yo no era un miembro querido. Era un recurso económico con sentimientos que molestaban. Comencé a prepararme emocionalmente para el distanciamiento inevitable. Era doloroso, pero necesario. El sábado siguiente, cuando fui a buscar a Sebastián para llevarlo al parque, el niño me preguntó algo que me partió el corazón. «Abuela, ¿por qué mamá siempre está brava contigo? ¿Tú hiciste algo malo?». Sus ojitos inocentes me miraban con confusión genuina. Era demasiado pequeño para entender la guerra emocional que se desarrollaba a su alrededor.
Lo abracé con todo el amor que tenía, luchando por no llorar frente a él. No, mi amor. A veces los adultos tienen problemas complicados. Entendí que el niño no merecía vivir en ese ambiente hostil y tóxico que se había vuelto su hogar. Cuando regresamos de nuestro paseo, Julieta me esperaba con expresión furiosa. «No me gusta cómo aliena a mi hijo», me acusó. «Su afecto exagerado hacia usted no es saludable. Está confundiendo al niño». Ahora resulta que amar a mi nieto era alienación. Percibí claramente que todo se había transformado en una guerra emocional permanente. No había tregua posible, no había territorio neutral. Damián comenzó a evitar visitarme. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cortantes, distantes. Tal vez sentía vergüenza por su comportamiento, o tal vez era pura complicidad con su esposa. Acepté ese distanciamiento como consecuencia natural de recuperar mi dignidad. Algunas batallas requieren pérdidas temporales para ganar la guerra final. Por fuera, mantenía mi mansedumbre aparente. Seguía siendo la misma Aurelia de siempre para cualquier observador externo. Pero por dentro, la transformación era irreversible y poderosa. Cada día que pasaba me fortalecía más en mi decisión. El colapso familiar estaba tan cerca que podía sentir su llegada inminente. Pero ellos seguían ciegos, confiados en su superioridad, sin imaginar que la base de su seguridad estaba a punto de desaparecer para siempre. El countdown había comenzado, y yo era la única que conocía la fecha exacta del final. El día llegó exactamente 3 meses después del post humillante de Julieta. Me vestí con mi blusa blanca favorita y falda azul marino, ropa simple pero digna. Pero había algo diferente en mi postura, una firmeza que no había sentido en décadas. Caminé hacia el centro comunitario del barrio con pasos seguros. La doctora Salcedo había organizado todo para que la ceremonia fuera pública, transparente, imposible de cuestionar. Ramón me esperaba en la entrada con una sonrisa orgullosa. «Hoy es tu día, Aurelia». Varios vecinos habían venido como testigos. Doña Carmen de la tienda, el señor López del taller mecánico, la profesora Martínez que había enseñado a Sebastián en el kinder. Gente que me conocía realmente, que sabía quién era yo más allá de los roles familiares. La doctora Salcedo tenía todo preparado en una mesa pequeña. El documento de transferencia, las copias notariadas, los sellos oficiales que harían irreversible mi decisión. «¿Lista, señora Campos?», me preguntó con respeto genuino. Respiré profundo antes de abrir el sobre que contenía la escritura completa. Mis manos no temblaron. Era extraño, después de tantos años de inseguridad, sentir esa calma absoluta. «Quiero que alguien filme parte de esto», anuncié, «para que no haya dudas sobre la transparencia del acto». Ramón sacó su teléfono y comenzó a grabar mientras yo explicaba mi decisión ante los testigos. «Esta casa será transferida a la Fundación de Costureras Independientes del barrio, para que las mujeres tengan un lugar donde aprender, trabajar y apoyarse mutuamente». La firma ocurrió lenta, firme, casi ceremonial. Cada letra de mi nombre era un acto de liberación. Cada trazo simbolizaba años de sumisión que terminaban para siempre. Aurelia Campos. Mi nombre completo, con toda la fuerza legal que tenía. Todos aplaudieron cuando terminé. El aplauso era genuino, emocionado. Sabían lo que esa decisión representaba, tanto para mí como para la comunidad. «Es lo más generoso e inspirador que he visto en años», comentó doña Carmen con lágrimas en los ojos. Saqué mi teléfono y tomé una foto del documento firmado. Era momento de que el mundo supiera la verdad. La publiqué en mis redes sociales con una caption que había estado ensayando mentalmente durante semanas. «Una parásita no regala casas, recupera su dignidad». El post se viralizó inmediatamente. Amigos del barrio, excompañeras de trabajo, conocidos de décadas comenzaron a compartir y comentar. La historia se extendía como ondas en un lago tranquilo. Damián recibió la notificación mientras estaba en su oficina. Una amiga mutual me contó después que se puso pálido como papel y salió corriendo a hacer llamadas desesperadas. Su primera llamada fue para mí, por supuesto. No contesté. Las siguientes 10 llamadas tampoco.
Julieta comenzó a bombardearme con mensajes de texto furiosos. Me insultaba, me amenazaba. Trataba de intimidarme con consecuencias legales que sabía perfectamente que no podía cumplir. Esto es ilegal, te vamos a demandar. Eres una vieja loca vengativa. Le robaste la casa a tu propio hijo. Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Sin responder ni uno solo, bloqueé tanto a Damián como a Julieta en todas mis redes sociales y en mi teléfono. El documento comenzó a circular entre conocidos y vecinos. Por primera vez, la gente podía ver con evidencia legal quién había sostenido realmente a esa familia durante años. Las reacciones no se hicieron esperar. Apoyo masivo para mí, perplejidad y crítica hacia el comportamiento del joven matrimonio. Siempre supe que doña Aurelia era la que mantenía esa casa, comentó alguien. ¿Qué valor el de esa señora, después de tantos años aguantando? Julieta trató desesperadamente de borrar su post original donde me había llamado parásita, pero ya era tarde. Las capturas de pantalla estaban por todas partes, contrastando cruelmente con la realidad que acababa de revelarse. Esa noche, por primera vez en meses, respiré completamente tranquila. El aire entraba limpio a mis pulmones, sin el peso de la humillación constante. Entendí algo fundamental mientras estaba sentada en mi sala, rodeada del silencio de mi propia casa. Había perdido una familia que me explotaba, pero había recuperado algo muchísimo más valioso. Me había recuperado a mí misma. La mujer que había enterrado bajo años de sacrificios no correspondidos, de silencios para evitar conflictos, de amor mal entendido como sumisión. Ahora solo me quedaba acompañar desde la distancia la caída de quienes habían construido su comodidad sobre mi generosidad y que ahora descubrían que esa base había desaparecido para siempre. La tormenta que había gestado en silencio finalmente había estallado, y yo estaba en paz en el ojo del huracán. La paz duró exactamente 12 horas. Al día siguiente por la mañana, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era Damián, usando el teléfono de su trabajo para burlar mi bloqueo. Su voz sonaba rota, desesperada. «Mamá, por favor, tenemos que hablar». «No tenemos nada que hablar», respondí con una calma que a mí misma me sorprendió. «Esa casa también era mía», gritó entre sollozos. «Por derecho moral, por todo lo que viví ahí. No puedes simplemente regalarla». Era fascinante escucharlo hablar de derechos morales. Él, que había aprobado públicamente que me llamaran parásita. Mantuve mi postura impasible, lo que parecía desconcertarlo profundamente. Estaba acostumbrado a mi dolor, a mis lágrimas, a mi claudicación inmediata ante sus demandas emocionales. «La casa siempre fue mía legalmente», le respondí, «y ahora es de la fundación». Colgué. Esa tarde, Julieta publicó amenazas legales en sus redes sociales. Hablaba de demandarme, de consultar abogados, de recuperar lo que nos pertenece. La doctora Salcedo vio su post y publicó un comentario profesional y devastador. Como abogada especialista en propiedades, puedo confirmar que no existe base legal para ninguna demanda. La transferencia fue completamente legítima. El comentario de mi abogada se viralizó aún más que el post original. Damián y Julieta sufrieron un choque cuando entendieron que legalmente no podían hacer nada, que toda su vida cómoda había estado construida sobre generosidad revocable, no sobre derechos adquiridos. Los amigos comenzaron a cuestionar abiertamente su comportamiento. Las capturas del post original donde me llamaban parásita circulaban junto con la evidencia de que yo había sostenido financieramente a esa familia durante años. Su reputación social se desplomó entre vecinos, conocidos y colegas. La gente empezó a verlos como lo que realmente eran, aprovechadores que habían mordido la mano que los alimentaba. Julieta perdió 3 contratos importantes de maquillaje para eventos. Sus clientas no querían asociarse con alguien conocida por maltratar a su suegra mayor. «Mi imagen profesional está arruinada por tu culpa», me escribió en un último mensaje antes de que la bloqueara definitivamente. Damián intentó culparme por sus dificultades financieras crecientes en una publicación pública llena de autocompasión. Le respondí con un comentario que todo el mundo pudo ver. «Te avisé con mi silencio.
Esas 5 palabras resumían años de advertencias ignoradas, de límites no respetados, de señales que habían elegido no ver. Julieta me acusó públicamente de destruir intencionalmente una familia joven, como si mi dignidad fuera responsable de su colapso. Observando sus reacciones, me di cuenta de algo revelador. Solo lamentaban las pérdidas, nunca sus actitudes. No había una sola disculpa, ni un momento de autorreflexión. Solo rabia por las consecuencias de sus propios actos. El sábado, cuando Sebastián debía venir a visitarme, Damián me llamó llorando desde otro número. «Mamá, el niño pregunta por qué papá y mamá pelean tanto. No sabe qué decirle». Sentí una puñalada de dolor por mi nietecito. Él no tenía culpa de estar atrapado en el caos que sus padres habían creado, pero sabía que no era culpable de esa situación. Yo no había destruido una familia. Había dejado de sostener una explotación. El lunes siguiente, Damián se apareció directamente en la casa donde había vivido durante años. Trató de abrir la puerta con las llaves que aún tenía, sin comprender que ya no era su hogar. Los funcionarios de la fundación tuvieron que explicarle que ya no podía entrar, que esa propiedad ahora tenía nueva administración y propósito. Lo vi desde la ventana de Ramón desplomarse emocionalmente en la banqueta. Por primera vez estaba enfrentando realmente las consecuencias de sus actos. Julieta llegó media hora después, y en lugar de consolarlo, comenzó a gritarle en plena calle. Lo culpaba por no haber manejado mejor a su madre, por no haber asegurado la transferencia legal a tiempo. La guerra conjugal había comenzado. Se echaban la culpa mutuamente por la pérdida de su paraíso financiero gratuito. Observé toda la escena desde la distancia, sin placer pero con una serenidad profunda. No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco culpa. Entendí claramente que su caída no era venganza de mi parte. Era la consecuencia natural e inevitable de años de abusar de la generosidad ajena. Habían construido su vida sobre arena, pensando que era roca sólida. Y cuando la arena se movió, su castillo se derrumbó solo. Mientras Damián y Julieta lidiaban con las consecuencias de su derrumbe, yo comenzaba una transformación que no había imaginado posible. Con mi vida financiera estabilizada después de años de sangrado económico constante, decidí hacer algo revolucionario: invertir en mí misma. Recordé el curso de costura artística que había abandonado 30 años atrás cuando Damián era adolescente y necesitaba toda mi atención. Busqué el mismo instituto y descubrí que la profesora Méndez seguía dando clases. Aurelia Campos. Me saludó con una sonrisa enorme cuando aparecí en su taller. ¿Cuántos años han pasado? 30, le respondí. Pero creo que es hora de retomar lo que dejé pendiente. La profesora Méndez me reconoció inmediatamente como talento natural. Mis manos recordaban técnicas que creía haber olvidado completamente. «Tienes un don especial», me decía. «Deberías considerar proyectos más ambiciosos». Con mis ahorros cuidadosamente guardados durante décadas, compré una máquina de coser moderna. Era alemana, silenciosa, con funciones que jamás había imaginado. Instalé mi nuevo taller en el cuarto que antes usaba como depósito de recuerdos familiares. Puse música mientras cosía, redescubriendo un placer que había olvidado que existía. El curso se convirtió en mi punto de encuentro con otras mujeres que, como yo, estaban reconstruyendo sus vidas. Había viudas redescubriendo pasiones, divorciadas reinventando identidades, jubiladas explorando creatividades dormidas. «Tu coraje nos inspira a todas», me dijo Elena, una mujer de mi edad que había dejado a su esposo después de 40 años de matrimonio abusivo. Se formó una red de apoyo sincera entre nosotras. Mujeres que entendían el valor de reconstruirse después de haber vivido para otros. Invité a Ramón a una exposición comunitaria donde exhibíamos nuestros trabajos. Verlo orgulloso de mis creaciones me llenó de una alegría que no experimentaba desde la juventud. «Aurelia, esto es arte verdadero», me dijo admirando un tapiz que había bordado con paisajes de mi infancia. Descubrí una alegría inesperada enseñando a muchachas jóvenes las técnicas tradicionales que mi abuela me había enseñado décadas atrás. «Usted inspira fuerza verdadera, señora Aurelia», me dijo una estudiante de 20 años. Ver cómo se reinventó nos da esperanza.
Esas palabras me hicieron entender algo fundamental. No era una sombra de otras personas. Era una presencia viva, marcante, capaz de influir positivamente en otros. Caminaba por las calles del barrio sintiendo que finalmente me pertenecía a mí misma. Cada paso era mío, cada decisión era mía, cada momento era genuinamente mío. Comencé a planear una pequeña viaje al interior que había postergado durante décadas. Quería ver los pueblos donde vendían textiles tradicionales, conocer artesanas que trabajaban técnicas ancestrales. En mi casa, planté un pequeño jardín de hierbas aromáticas en la terraza. Menta, albahaca, romero. Crear ese ritual diario de regar y cuidar plantas se convirtió en mi meditación matutina. Empecé a escribir un diario registrando mi renacimiento emocional. Las palabras fluían firmes, honestas, sin el peso de la autocompasión que antes me caracterizaba. Hoy entendí que no soy víctima de nadie. Fui cómplice de mi propio sometimiento. Pero eso se acabó. La tristeza que había cargado durante años se desvanecía gradualmente, reemplazada por una leveza interna que crecía cada día. Me di cuenta de que el documento firmado no solo les había quitado la casa a ellos, me había devuelto la vida a mí. Estaba renaciendo a los 68 años con una dignidad no solo intacta, sino ampliada, más consciente, más firme, más auténtica que nunca. Una tarde, mientras bordaba cerca de la ventana, entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. La familia no siempre es sangre. A veces es el respeto mutuo, el cariño genuino, el apoyo incondicional que encuentras en lugares inesperados. Ramón era más familia que Damián. Mis compañeras del taller eran más hermanas que cualquier pariente. Las estudiantes jóvenes eran más hijas del corazón que quienes habían salido de mi vientre. La nueva Aurelia, que había emergido de las cenizas de la humillación, era completamente diferente. Calma, pero no pasiva. Intacta, pero no cerrada. Completa, pero no terminada. Finalmente existía para mí misma, y esa existencia era suficiente. 3 meses después de mi renacimiento, mientras bordaba en mi nuevo taller, escuché el timbre. Era una tarde de domingo tranquila, así que la visita me sorprendió. Al abrir la puerta, encontré a Damián. Lucía demacrado, más delgado, con ojeras profundas. Ya no tenía esa arrogancia que había caracterizado sus últimos años. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Lo recibí con serenidad, pero mantuve una distancia emocional firme que él notó inmediatamente. No corrí a abrazarlo, ni le ofrecí café automáticamente como habría hecho antes. Se sentó en el sofá donde habíamos compartido tantas tardes, pero ahora el ambiente era completamente diferente. «He venido a pedirte perdón», comenzó sin rodeos. «Perdón sincero por todo». Sus palabras me sorprendieron por su directa honestidad. «Admito que permití la manipulación de Julieta durante años», continuó. «Sabía lo que estaba pasando y no hice nada para detenerla». Se detuvo, respiró profundo y me dijo algo que jamás esperé escuchar. «La verdad es que me gustaba sentirme superior cuando tú te callabas. Me hacía sentir poderoso ver que siempre cedías». Esas palabras me causaron una punzada de dolor antiguo, pero permanecí firme. Era una confesión brutal, pero necesaria. «¿Existe alguna posibilidad de recuperar la casa?», me preguntó después de un largo silencio. Lo miré directamente a los ojos y le respondí con calma. «Recuperar el carácter viene primero, Damián, mucho antes que cualquier propiedad». Entonces se quebró completamente. Comenzó a recordar su infancia, los sacrificios que vio que hacía por él, las noches que trabajé cosiendo para darle lo que necesitaba. «Era un buen hijo cuando era pequeño», me dijo entre lágrimas. «¿Cómo me convertí en esto? ¿Cómo permití que trataran así a mi propia madre?» Escuché su dolor auténtico, pero entendí claramente que el perdón no podía implicar el regreso a la sumisión anterior. En medio de nuestra conversación, su teléfono vibró. Era un mensaje de Julieta que él leyó con expresión de shock. «Me está dejando», me informó con voz hueca. «Dice que no puede estar con alguien que perdió todo por no saber manejar a su familia». Se veía completamente solo, sin casa,
sin el prestigio que creía tener, sin la relación que había priorizado sobre nuestra relación madre-hijo. Le ofrecí apoyo emocional, pero no rescate financiero. Le preparé té, escuché sus miedos, pero no saqué la chequera como habría hecho automáticamente en el pasado. Entendía que si lo ayudaba demasiado rápido, el ciclo de dependencia se reiniciaría inevitablemente. Tenía que aprender a sostenerse solo. Gracias por el ejemplo que me has dado, me dijo antes de irse. Me tomó perder todo para entender quién eres realmente. Reconocía sus fallas profundamente y por primera vez en años agradecía mi fortaleza en lugar de resentirla. Las semanas siguientes, Sebastián comenzó a pasar más tiempo conmigo. Con Julieta fuera del panorama y Damián trabajando extra para reconstruir su vida, yo me convertí en su refugio estable. «Abuela», me dijo una tarde mientras pintábamos juntos en mi jardín, «tu casa nueva huele a paz rica». Su comentario inocente me llegó directo al corazón. Un niño de 5 años había percibido lo que los adultos habían tardado años en entender. Me di cuenta de que mi verdadero legado no sería material, sino emocional. Le estaba enseñando a Sebastián que era posible vivir con dignidad, que el respeto se gana y se mantiene, que el amor verdadero no requiere sumisión. Damián empezó terapia por iniciativa propia. Me contaba sobre sus sesiones cuando venía a buscar a Sebastián, compartiendo insights que nunca había tenido sobre sus propios patrones de comportamiento. El terapeuta me dijo que aprendía a manipular porque siempre funcionó contigo, me confesó una tarde, pero que eso me convirtió en un hombre débil que no sabía enfrentar problemas reales. Aceptaba finalmente mis límites sin pelearse contra ellos. Entendía que nuestra relación tenía que reconstruirse sobre bases completamente nuevas. La reconciliación surgía lentamente, sin prisa, sin expectativas románticas sobre el perdón instantáneo. Era una reconexión humana, auténtica, basada en respeto mutuo en lugar de roles familiares automáticos. No había garantías de que todo se resolvería perfectamente, pero había algo nuevo entre nosotros: honestidad. Y sobre esa honestidad, quizás podríamos construir una relación real. 6 meses después de nuestra reconciliación gradual, decidí cumplir el sueño que había postergado durante décadas. Empaqué una maleta pequeña y viajé al interior del país, a una región montañosa famosa por sus textiles tradicionales. Llegué a un pueblito llamado San Jerónimo, enclavado entre cerros verdes y lleno de artesanos talentosos que habían preservado técnicas ancestrales durante generaciones. Las calles empedradas olían a madera quemada y flores silvestres. En el mercado local encontré telas que jamás había visto en la ciudad. Algodones teñidos con plantas nativas, lanas hiladas a mano con colores que parecían haber capturado la luz del atardecer andino. Compré metros de esos tejidos preciosos y sentí una inspiración que no experimentaba desde la juventud. Tenía la colección completa de mi vida proyectándose en mi mente. Tapices que contarían la historia de las mujeres que aprenden a recuperar su voz. Me hospedé en una posada familiar regentada por doña Mercedes, una mujer de mi edad que me recibió como si fuéramos amigas de toda la vida. Mi habitación tenía ventanas que daban a un jardín donde los pájaros cantaban desde el amanecer. Por primera vez en décadas, dormí profundamente sin el peso emocional que había cargado durante años. No había angustia por llamadas no respondidas, no había culpa por límites establecidos, no había ansiedad por el futuro. Desperté natural cada mañana y salí a caminar por las calles de piedra. El viento de la montaña acariciaba mi rostro con una ternura que había olvidado que existía. Durante esos paseos matutinos, reflexioné profundamente sobre mi vida, las pérdidas que había sufrido, los renacimientos que había experimentado y el verdadero significado de la dignidad que tanto me había costado comprender. Entendí algo fundamental que cambió mi perspectiva sobre todo lo vivido. No había perdido una familia. Había perdido una prisión emocional silenciosa que me había mantenido cautiva durante años. Sentía una compasión genuina por Damián. Entendía que él también había sido víctima del patrón tóxico que habíamos construido juntos. Pero esa compasión
No incluía el regreso a la dependencia antigua que nos había lastimado a ambos. Julieta había desaparecido completamente de nuestras vidas, llevándose las consecuencias de sus propias decisiones a otra ciudad donde nadie conocía su historia. De vez en cuando me llegaban noticias de que seguía culpando a otros por sus fracasos. Una noche, sentada en el pequeño balcón de mi habitación, escribí una carta que nunca pensé que escribiría. Era para mí misma, una declaración final de mi transformación. Querida Aurelia, comenzaba, estás viva nuevamente. La mujer que creías perdida para siempre ha regresado más fuerte, más sabia, más completa que nunca. Al regresar a casa, tomé una decisión que había estado gestándose durante mi viaje. Quería abrir una oficina comunitaria de costura en el espacio que la fundación había destinado para talleres. Con el apoyo entusiasta de la fundación, establecí un programa donde niñas, jovencitas y mujeres adultas podían aprender costura tradicional y contemporánea. No solo técnicas, sino también autoestima, independence y el valor de crear con sus propias manos. Verlas descubrir sus talentos, observar cómo crecía su confianza con cada puntada perfecta, me llenaba de una satisfacción que nunca había experimentado en mis años de sacrificio silencioso. Señora Aurelia, me dijo una adolescente de 15 años, usted nos está enseñando que podemos ser fuertes sin ser crueles. Me di cuenta de que la casa transferida se había convertido en un símbolo de libertad, no de venganza. Un lugar donde se construían sueños en lugar de resentimientos. El barrio entero me celebraba como una mujer que se había levantado completamente después de caer. Era inspiración viviente de que nunca es demasiado tarde para reclamar la propia dignidad. Una tarde, mientras bordaba mi nombre Aurelia en una pieza de seda color marfil para mi exposición personal, sonreí con una alegría pura que hacía años no sentía. Descubrí que la identidad no se pierde realmente. Solo adormece temporalmente bajo capas de expectativas ajenas y sacrificios mal entendidos. Pero siempre está ahí, esperando el momento correcto para despertar. Agradecí a la vida por esa segunda oportunidad tan inesperada y luminosa. A los 68 años, había encontrado no solo mi voz, sino mi propósito genuino. Cada atardecer me sentaba en mi nueva terraza a observar el cielo que se pintaba de colores imposibles. Sentía una paz que había esperado décadas para experimentar. Era la paz de quien finalmente está en armonía consigo misma. Damián venía a visitarme regularmente con Sebastián. Nuestra relación se había reconstruido sobre bases de respeto mutuo. Él había aprendido a valorar mi presencia sin dar por sentada mi disponibilidad. Sebastián crecía viendo un ejemplo diferente. Una abuela que era fuerte sin ser agresiva, que era generosa sin ser explotable, que amaba sin perderse en ese amor. Un año después de mi viaje, mientras cerraba mi diario personal, escribí las palabras que resumían mi transformación completa. La dignidad es la herencia más valiosa que cualquier inmueble. Es lo único que realmente nos pertenece y lo único que podemos legar con orgullo. Cerré el cuaderno con suavidad y susurré las palabras que marcaron el final de una etapa y el comienzo definitivo de otra. Ahora, finalmente, comienzo mi vida. La historia de Aurelia enseña verdades universales que trascienden generaciones y culturas. El silencio puede ser un arma más poderosa que cualquier grito cuando se usa estratégicamente. La dignidad tiene un valor incalculable que no se mide en pesos ni propiedades. Los sacrificios sin reciprocidad destruyen tanto al que los hace como al que los recibe, hasta que alguien tiene la valentía de despertar y cambiar la dinámica. La caída de los arrogantes no es venganza planeada, sino consecuencia natural de sus propias acciones. El renacimiento puede ocurrir a los 68, a los 70, a los 80 años o a cualquier edad cuando alguien decide que merece respeto y está dispuesta a luchar por él. Aurelia no perdió una familia. Recuperó algo infinitamente más valioso. Se recuperó a sí misma. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.